Buenas tardes, Betty Pacheco, maestrante del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas en la maestría en Sexología. Hoy vamos a hablar acerca de el condicionamiento clásico. La influencia de los trabajos de Pavlov en la psicología occidental tuvo lugar a través de Watson. El condicionamiento clásico nace a consecuencia de los estudios de Pavlov sobre la fisiología de la digestión, es decir, los reflejos de salivación en los perros. El condicionamiento clásico tiene un valor práctico en los valores emocionales de la conducta, en cuanto a la adquisición y cambio de actitudes. Los aportes de Pavlov a la psicología están recogidos en todos los manuales de psicología. Sus investigaciones sobre el aprendizaje asociativo han sido fundamentales para el desarrollo posterior del condicionamiento y está vigente hasta la actualidad. Pavlov contribuyó a la creación de la psicología como ciencia independiente al introducir el segundo sistema de señales como específico del hombre y estableció conexiones entre el paradigma del condicionamiento y la psicopatología. Ahora bien, las ideas de Pavlov apuntan a la formación de conexiones nerviosas temporales como la base de todos los aprendizajes. Y es ahí donde la neurociencia actual desde diversos ángulos ha generado importantes hallazgos que contribuyen a la comprensión de este fenómeno. El aprendizaje por condicionamiento clásico descrito por Pavlov está referido a la existencia de los reflejos condicionados y se enmarca dentro de la tradición objetivista reflexológica. Este aprendizaje se define como un proceso en el que un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado que provoca una determinada respuesta, hasta que la sola presencia del estímulo neutro desencadena una respuesta análoga a la que origina el estímulo incondicionado. La condición fundamental descrita por Pavlov en el condicionamiento clásico es la contigüidad entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, presentándose diferentes formas para disponer ese emparejamiento. Para entender el concepto de reflejos condicionados, vamos a citar dos hechos simples. Si se introduce alguna sustancia de naturaleza ácida en la boca de un perro, el animal presenta una reacción de defensa realizando movimientos con la cabeza y aumentando la secreción de saliva. Esta respuesta es lo que Pavlov denominó reflejo incondicionado o innato. El segundo hecho es someter al perro a otro estímulo, el repique de una campana, por ejemplo, para aplicar inmediatamente después el ácido en la boca. Con solo repetir varias veces esta experiencia, el perro comenzará a salivar al escuchar el sonido que, durante el entrenamiento, precede la aplicación del ácido. Pavlov consideraba el sistema nervioso como un instrumento que permite relacionar o conectar diferentes partes del organismo y, apoyado en esta teoría, llamó reflejo no condicionado aquella conexión permanente entre un estímulo externo y una determinada respuesta del organismo, mientras que definió al reflejo condicionado como una conexión temporal creada de manera experimental, aunque también puede ocurrir en condiciones naturales. Los principios o leyes del condicionamiento clásico son la adquisición. La adquisición de una respuesta condicionada es función del emparejamiento entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, y el número de repeticiones que se realicen. El curso de la adquisición de una respuesta condicionada se puede observar mediante algunas medidas, como las de latencia, que se refiere a la rapidez con que aparece una respuesta condicionada cuando se presenta el estímulo condicionado, y la magnitud de la respuesta condicionada, que es la fuerza o amplitud de la respuesta. La probabilidad de que ocurra una respuesta cuando se presenta un estímulo condicionado, la resistencia a la extinción referida al número de ensayos necesarios para eliminar una respuesta ya adquirida o en proceso de adquisición. La extinción y la recuperación espontánea. La extinción es el principio más importante descubierto por Pavlov. Si sistemáticamente se presenta el estímulo condicionado sin ser seguido por el estímulo incondicionado, la respuesta condicionada empieza a decrecer hasta desaparecer. Sin embargo, una respuesta que se ha extinguido puede reaparecer de nuevo. Este fenómeno se denomina recuperación espontánea y sugiere que no hay una extinción total del estímulo condicionado. La generalización. Pavlov encontró que una vez que se ha adquirido una respuesta condicionada, esta no solo se limita a aparecer ante el estímulo condicionado utilizado en el proceso de condicionamiento, sino que se extiende o generaliza a otros estímulos parecidos. Discriminación o diferenciación, referido a que a medida que el condicionamiento se consolida, se van discriminando con mayor precisión los estímulos condicionados a los cuales se debe responder. Estos conceptos claves de condicionamiento clásico descritos por Pavlov son de especial interés para el orientador.
El condicionamiento sirve para explicar las emociones, la formación de hábitos, el pensamiento y la personalidad. El ser humano puede aprender asociando experiencias agradables o desagradables. En la vida ordinaria, muchos estímulos de naturaleza diferente pueden adquirir el carácter de estímulo condicionado si se asocian con estímulos incondicionados adecuados. Una parte importante de nuestra conducta aprendida se aprende de esta manera. En este sentido, muchas de nuestras respuestas emocionales ante diferentes situaciones han sido aprendidas a través del condicionamiento clásico. De esta manera, los procedimientos derivados del condicionamiento clásico pueden ayudar a los individuos a sentirse menos temerosos y angustiados ante situaciones que consideran amenazadoras. El orientador debe conocer y manejar las técnicas derivadas de los principios básicos del condicionamiento clásico, tales como la desensibilización sistemática y la exposición, que consiste en enseñar al sujeto a enfrentarse gradualmente a la fuente de sus miedos, de modo que dejen de responder con ansiedad ante las mismas. Ello implica el entrenamiento en técnicas de relajación, establecimiento de jerarquías de situaciones que producen ansiedad en el sujeto y la desensibilización propiamente dicha. Las terapias aversivas, que implican la utilización de estímulos desagradables e incluso dolorosos para eliminar conductas. Las técnicas de biofeedback, en los que el terapeuta informa al paciente de una serie de procesos fisiológicos de los cuales él no suele ser consciente, permitiendo así que el sujeto los perciba y sea capaz de someterlo a control voluntario. Se utiliza en muchos problemas médicos tales como el asma, la hipertensión, adicciones, autismo, desórdenes de ansiedad, entre otros. De igual manera, se puede emplear en individuos sanos para optimizar su funcionamiento diario. Las técnicas de extinción, inundación o implosión. El principio básico es la extinción, según la cual los estímulos condicionados al miedo pierden su calidad aversiva de manera gradual, exponiendo al sujeto sin posibilidad de escape ante el estímulo condicionado, generador de la respuesta emocional perturbada, para que ésta se vaya debilitando hasta su completa desaparición. Y finalmente, el contracondicionamiento, que, basado en el principio de la inhibición recíproca, que señala la existencia de respuestas incompatibles con la respuesta condicionada, se asocia entonces que el estímulo condicionado que genera la respuesta condicionada con otro estímulo incondicionado provoque una respuesta incompatible con la respuesta condicionada, de modo que el estímulo condicionado deje de producir la respuesta desagradable. Y con esto terminamos los aspectos básicos y fundamentales del condicionamiento clásico. Muchas gracias.